Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas, corresponsales en Washington y analistas políticos. Voces que en tiempos de pandemia continuamos buscando para ustedes en el resto del mundo. Para analizar las noticias, para entender lo que pasa, el porqué que hay detrás. Antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, como siempre, les ofrecemos una silla en esta mesa de trabajo. Para este tiempo de análisis, ustedes pueden hacernos llegar sus puntos de vista, sus comentarios, que nos gusta mucho leer a través de nuestra cuenta en Twitter. Si nos buscan, estamos como Club Prensa NTN24. No se olviden de seguirnos. Son las 10:32 de la mañana en Washington, también en La Habana, Cuba. Hoy en el programa vamos a analizar la situación en Cuba, pero también otros temas de la actualidad. Lo vamos a hacer con quienes ya nos acompañan. En San José, en Costa Rica, nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, es analista político. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un placer estar de vuelta. Gracias por acompañarnos. Y aquí en el estudio, con mucho gusto, saludo también a Antonio de la Cruz. Antonio es analista político y director ejecutivo de Inter-American Trends. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación nuevamente. Un saludo. Corbata de rayas. Ajá, los dos, sí, Los claro. dos. Sí. Bueno, bienvenido al programa. Les decía, son las 10:33 de la mañana en La Habana. Hay noticias que afectan a la situación de ambos países, o al menos noticias que se derivan de posibles acciones de los gobiernos de ambos países. En el caso de Cuba, como decíamos en nuestros titulares, el gobierno ha hecho dos cosas. Por un lado, ha sacado a Raúl Castro del olvido y lo ha puesto al frente. La figura de Castro, que estaba aparcado después de haberle cedido la presidencia y el liderazgo del Partido Comunista y del gobierno a Miguel Díaz-Canel, es algo que los analistas han visto como una muestra de la falta de autoridad o liderazgo del actual presidente Miguel Díaz-Canel. Ese es un tema que pongo sobre la mesa para que podamos conversar. El segundo, las acusaciones del gobierno de Cuba a Estados Unidos de estar detrás de las protestas. Lo curioso del caso es que primero dijeron que estaban pagando, Estados Unidos pagando a los manifestantes. Después dijeron que lo habían hecho a través de redes sociales. Y después dijeron que esto forma parte de un acoso de 60 años. Pero en ningún caso ponen ninguna prueba sobre la mesa. Pero esa es la acusación. Lo que ha venido también acompañado de las decisiones del gobierno de Cuba es medidas que intentan aplacar esa ira, ese descontento de los cubanos. Entre ellas, pues reducir las desgravaciones, los impuestos a la llegada de medicinas o alimentos que puedan traer los cubanos para familiares, y la otra, ofrecer, dicen, garantías procesales. Es bastante irónico, porque en Cuba no hay separación de poderes, y ofrecer en un sistema judicial que está controlado por el Ejecutivo garantías procesales me suena como un oxímoron, pero en cualquier caso eso es lo que ha dicho el gobierno de Cuba. En Estados Unidos, y con esto cierro, la agencia Reuters ha hecho público un teletipo, una información que cita a fuentes del gobierno, de la Casa Blanca. No dice quiénes, dice fuentes conocedoras. Y dice que la administración Biden podría cambiar o revisar la política de Estados Unidos con Cuba en tres aspectos fundamentales. El primero, en facilitar el envío de remesas, de pagos que los cubanoamericanos y ciudadanos de Estados Unidos envían a la isla. Esto es el tercer ingreso más importante en cuanto a llegada de dinero en el Producto Interior Bruto en Cuba, después de los servicios y del turismo. Se calcula que el monto oscila entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales de dólares. La segunda es aliviar la política de restricción de viajes, de vuelos, algo que endureció el presidente Donald Trump. Y la tercera, una decisión que también adoptó Donald Trump, que es volver a poner a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo. Y dice esta información de Reuters, Juan Carlos, que podría Estados Unidos sacar a Cuba de esa lista. ¿Cómo te parecen todas estas medidas que se están barajando después de las protestas del domingo y lo que hemos visto posteriormente con esa represión brutal a los cubanos que protestan hartos en las calles? Me parece excelente, Gustavo, y de hecho lo hablamos el martes pasado en este programa sobre principalmente las dos primeras medidas. Uno es volver a eliminar el límite que se reimpuso durante la administración Trump al monto que se puede enviar por concepto de remesas por parte de los cubanos estadounidenses hacia la isla. Esto empoderaría a los ciudadanos cubanos frente a su régimen. En este momento
claro, la principal moneda de curso del régimen para controlar a la población es el estado de extrema necesidad en que se encuentra. Y bueno, obviamente, entre más dinero cuente la gente a su haber, el ciudadano, menos dependiente va a estar del gobierno de la dictadura. Por otra parte, comentaba yo que cuando fui a Cuba en el 2007, me llamó muchísimo la atención de que la gente ansía mucho el contacto con cualquier cosa que sea Estados Unidos. Décadas de propaganda, décadas de adoctrinamiento no han erosionado el fervor que sienten los cubanos hacia cosas de Estados Unidos. Y bueno, el contacto entre estadounidenses y cubanos es uno de los principales mecanismos para transmitir ideas, transmitir nuevas formas de ver el mundo, y creo que esto más bien le hace daño al régimen. Ve usted, el turismo estadounidense es bastante diferente al turismo canadiense o el turismo europeo, mientras que el turismo europeo y canadiense se limita a quedarse en hoteles, resort, concentrados en enclaves, básicamente en las playas. El turismo estadounidense es un turismo más de aventura, es un turismo que le gusta más interactuar con la gente, quedarse en la ciudad, ir a paladerías, como se le llama a los restaurantes hechos en casas, quedarse no en hoteles, sino en hospedajes en las casas de los cubanos. Y es esta interacción, creo yo, que sirve como de una gotita que poco a poco va a ir erosionando también el control que mantiene el gobierno cubano sobre su población. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esas dos medidas, y lo de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo fue uno de los últimos decretos que firmó la administración Trump, que no tiene ningún sentido. Cuba sí fue patrocinador del terrorismo en décadas anteriores, pero ya no lo es. Y bueno, creo que es una medida lógica a tomar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con las tres medidas que estaría contemplando la administración Biden. Sin duda. Y cuando hablamos de turismo, les cuento la experiencia, no sé si coincidiráis vosotros dos, que los turistas estadounidenses son muy apreciados en los destinos de acogida de turismo, entre otras cosas porque son muy generosos en propinas. Y o sea, la costumbre, la cultura de la propina en Estados Unidos es algo muy habitual, y cuando uno va a América Latina, o en este caso pues Cuba, y se dejan esas cuantiosas propinas, generosas propinas, los ciudadanos que ofrecen esos servicios turísticos lo aprecian mucho, mucho más que los europeos o incluso te diría los canadienses. Sí. Sí, Gustavo, porque es que los canadienses y los europeos generalmente van con alimentos para no gastar tanto dentro de su... Es decir, que son más de la Virgen del Puño. Es correcto, son más aquí, más del codo. La del codo, como sí, dicen, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a tu introducción, yo creo que es importante ver lo de Raúl Castro. Raúl Castro va a escena nuevamente, porque recordemos que la dictadura cubana es una dictadura que se soporta sobre el estamento militar. ¿Okay? Es una dictadura que básicamente los militares son los que controlan el Estado. Al Díaz-Canel no corresponder y no demostrar ese liderazgo, porque vimos la renuncia del viceministro de Seguridad, sí. Y tenemos un hecho de que Ramiro Valdés, que es uno de los fundamentales también de la revolución cubana, fue abuchado en las marchas que se presentó. Quiere decir que no hay esa juventud o esos cubanos que hoy protestan y salen a las calles, no ven a la revolución con ese símbolo, ese imaginario heroico, porque se van contra ella. Entonces, ¿qué pasa? Sale el hombre fundamental, que significa Raúl, porque es del Castro, por supuesto, no por Raúl sí mismo, por el carisma lo tenía Fidel, para poder agarrar y ver si logra recomponer toda la estructura militar, porque Raúl sí es el hombre que manejaba el aparato militar. Si algo hizo Fidel, fue que a Raúl le dejó el aparato militar y él entonces volver a emerger con el liderazgo, cohesionar, porque realmente lo que ha ocurrido desde el domingo en Cuba los puso en una situación en la que tienen que revisar cómo mantener a los protestantes, a los manifestantes, que hoy se hablan que hay más de 1.500 personas que han sido llevadas a las cárceles, de acuerdo a la bloguera, ¿verdad? Giovanni Sánchez, creo que se llama. Ella esta mañana dijo
que habían más de 1.500, hay un muerto reconocido por el Estado cubano, y están entrando en las casas de los que protestaron en las noches a sacar los jóvenes que han protestado. Porque aquí tenemos que ver que esa juventud, ya en la Revolución Cubana hay 3 generaciones, y esa juventud no tiene esa misma pasión por la que tenían los que realmente pasó en el 94 con el periodo especial, porque debemos recordar que esto pasó también... El maleconazo. Por el periodo especial, con la caída de la Unión Soviética también se dio, y aquí Fidel, recordemos, Castro, asumió el liderazgo y logró controlarlo. Hoy esas circunstancias han cambiado también por las redes sociales que se han podido comunicar, y ha permitido que los hechos en San Antonio que ocurrieron en la localidad de San Antonio, ellos pudieron masificar y correr e ir a más de 60 localidades y ciudades. ¿Cómo valoráis la respuesta inmediata de Miguel Díaz-Canel? Que fue una respuesta poco empática, no sintonizando con los problemas de fondo que pueden tener los cubanos, y exhibiendo inmediatamente la mano dura, la confrontación, el llamado a los ciudadanos revolucionarios, o mal llamados revolucionarios, a confrontar los contrarrevolucionarios. ¿Nos pareció que faltó esa conexión, Juan Carlos, con los problemas reales de la gente, como ignorando que realmente puede haber un sustrato detrás de ese malestar? Sí, comparto con Antonio, más que estar hablándole a la población, parece que Díaz-Canel estaba hablando a los dinosaurios del Partido Comunista, que lo pusieron en ese lugar. Esta es la primera prueba real de fuego que está experimentando Díaz-Canel, y por supuesto que entonces él tiene que demostrarle a ese estamento militar que lo puso ahí de que él está a la altura de este desafío. El hecho de que desempolven a Raúl Castro apenas a pocos, ¿cuánto fue que se retiró Raúl Castro? Menos de un año, creo que es. Significa que ese estamento militar y que los Castro en sí no confían o no están viendo en Díaz-Canel esa mano dura, esa vocación de represión que sostiene a la dictadura cubana. Entonces es muy interesante. Hay que también tener en cuenta de que no es que los Castro ya se habían retirado. Raúl dejó en todo el aparato, principalmente militar, y el Partido Comunista dejó a su hijo, dejó a su yerno, dejó a diversos miembros de la familia Castro que siguen siendo figuras tremendamente poderosas. Díaz-Canel es simplemente un rostro, una imagen detrás de un aparato castrista, que sí, continúa siendo castrista. Entonces, sí, es interesante entonces ver cómo va a desenvolverse esto. Yo soy de la tesis de que, al igual que lo que ha ocurrido en Venezuela, al igual que lo que ha ocurrido en Nicaragua, al igual que lo que ha ocurrido en Irán, al igual que lo que ha ocurrido en Bielorrusia, estamos ante una guerra de desgaste en donde lamentablemente la gente en las calles es la que lleva las de perder ante una dictadura que está dispuesta a recurrir a cualquier método posible de represión para mantenerse en el poder. Hay un aspecto que forma parte también de las conversaciones y de las declaraciones públicas que estamos viendo estos días, particularmente de los republicanos que le exigen, y ayer escuchábamos por ejemplo, el senador Marco Rubio, que es una de las figuras más prominentes de la comunidad cubano-americana en Estados Unidos, y en política exterior y en la política exterior hacia la región latinoamericana. También la recién llegada a la Cámara de Representantes, María Elvira Salazar. Voces que le dicen a Biden, oiga, es hora de que sea más contundente, y le hace 2 pedidos. Antonio, 1, que convoque a la Organización de Estados Americanos para abordar la situación en Cuba. Y 2, que convoque al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hacer lo propio. Y de esta manera incrementar la presión. ¿Qué puede hacer la OEA? ¿Qué puede hacer Naciones Unidas más allá de declaraciones? Porque, por ejemplo, en el caso de Nicaragua hemos visto declaraciones muy contundentes y no han tenido ningún efecto. Y en el caso de Naciones Unidas, pienso que cada año se vota en contra del bloqueo, y los únicos que se ponen enfrente son Estados Unidos junto a su aliado Israel para defender el bloqueo. ¿Qué puede hacer Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la OEA si son convocados, como está pidiendo ese partido republicano hoy a esta presidencia? La intención que yo podría ver detrás de esa solicitud es básicamente elevar el costo político a nivel del régimen cubano, porque hasta ahora sí vemos
los presidentes de la región muy poco han dicho en términos de la protesta como tal. Se han pedido que no se reprime y que escuche al pueblo, pero como una manera de solicitarle muy indirectamente que se comporte bien, pues que respete, pero que lleve eso a los senos tanto de la OEA como de la ONU. Puede haber una discusión y es levantar que hay un aparato represor, que es un régimen que reprime a su pueblo y que el régimen cubano ha tratado de manejarlo con mucha sutileza, y por eso hoy vemos lo que tú dijiste en la introducción. Vamos a respetar el derecho, el proceso para poder asegurar de que no sea señalado como hechos de violencia y que puedan incurrir en algunos actos que condene la Comisión de Derechos Humanos, aunque ellos no forman parte de la OEA. Acuérdate que ellos salieron de la OEA expulsados. Y que, bueno, fueron readmitidos, pero no han querido volver. No han querido regresar. Pero tienen la invitación para volver. Sí. Después de la expulsión se les abrió la puerta. Pero entonces entraríamos en un juego donde ya entran a actuar mecanismos como comisiones de derechos humanos que podrían meter el ojo y que ellos no quieren, igual como ellos no aceptan la ayuda humanitaria, por ejemplo. Ellos dicen que no puede, que ellos no aceptan una ayuda. Claro, porque, por ejemplo, Juan Carlos, en el envío de ayuda humanitaria, como se está pidiendo, particularmente desde el sur de Florida, en el área de Miami, hay que enviar ayuda humanitaria. Pero la ayuda humanitaria, la experiencia en Venezuela es que si el gobierno no la pide, ni organismos internacionales, ni menos iniciativas particulares van a ser admitidas en la isla. Bueno, y ahí queda expuesta la gran hipocresía del régimen y de sus defensores alrededor del mundo, alrededor del continente, que hablan de que esta situación humanitaria tan grave que vive la isla se debe al bloqueo, ¿verdad? Cuando en realidad no hay un bloqueo. Un bloqueo es un acto de guerra en donde la isla debería haber estado rodeada de buques de la Armada de Estados Unidos impidiendo el ingreso de cualquier producto, de cualquier ayuda a la isla, y eso no es lo que está ocurriendo. Aquí más bien incluso lo que hay es un autobloqueo a veces de las autoridades cubanas, que es la que los que están impidiendo la entrada de este tipo de ayuda, o por lo menos ya vimos esta noticia con la que empezamos el programa, de que están eliminando los obstáculos, las barreras de importación para ciertos productos de primera necesidad. Bueno, eso revela entonces que no es un tema de bloqueo estadounidense, es un tema de que la misma dictadura ha impuesto un bloqueo alrededor de la isla, que es el que impide la entrada de, este caso, ayuda humanitaria o productos de primera necesidad. Sin duda, sin duda. Y termino con un comentario al respecto de, por ejemplo, esta situación en España. Y os pido también una valoración. Como el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en una entrevista le preguntaron por la situación en Cuba y fue incapaz de decir la palabra dictadura, cuando es evidente que en Cuba hay una dictadura, y la oposición ha salido precisamente a reivindicar, a decirle, oiga, diga conmigo, como le decía el líder de la oposición, repite conmigo, Cuba es una dictadura. ¿Por qué la izquierda europea particularmente, Antonio, le cuesta tanto llamar a las cosas por su nombre cuando se refiere a las izquierdas o las más llamadas izquierdas latinoamericanas y particularmente Cuba? Porque Cuba ha desarrollado todo un aparato de propaganda internacional en la que se presenta como el Robin Hood contra el imperio norteamericano, y se ha mostrado como esa posibilidad de que el imperio norteamericano puede ser vencido, y Cuba en eso lo ha manejado muy bien, y la izquierda le da mucho temor de que ese símbolo colectivo se empiece a desmoronar, porque una vez, como estábamos hablando, acepte ayudas humanitarias o acepte que se ha revisado sus casos en foros donde el derecho tenga prevalencia, que hay una dictadura, para ellos es muy difícil después sostenerlo. Entonces yo creo que aquí es esa conchupancia, esa vivir con él, pero en que en realidad no quieren, porque es un símbolo que se ha manejado por 60 años. Contigo cierro, Juan Carlos. Exacto, y Carlos Rangel lo describió muy bien en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, hace más de 40 años, esa imagen de una isla paradisíaca que había desafiado al imperio, los buenos revolucionarios, esa imagen romántica que todavía prevalece en mucha de la izquierda internacional, de los barbudos entrando a La Habana el 1 de enero de 1959, derrocando a un régimen proestadounidense, pro-yanqui, y rebelándose contra el gran imperio, y instaurando un régimen
en donde se busca un hombre nuevo, un hombre que no busque la ganancia, que rechace el capitalismo. Entonces esto, por supuesto, que le genera muchísimo entusiasmo, excitación a la izquierda alrededor del mundo, pero vea que lo irónico, dudo mucho que alguno de esos izquierdistas europeos o latinoamericanos desearía un régimen similar en sus propios países. Entonces esa es la gran hipocresía que hay aquí de por medio. El hecho de que esta izquierda defiende una dictadura en la cual ellos nunca estarían dispuestos a vivir. Sí, la gran hipocresía. Yo creo que sí se puede definir así en cuanto se refiere a los derechos de los cubanos, ¿no? Vamos a la pausa. Esto es Club Prensa, hoy con Juan Carlos Hidalgo y con Antonio de la Cruz. Son las 10:58 de la mañana en La Habana, la misma hora que en Caracas, en Venezuela, la capital. Bueno, lo que está sucediendo en La Habana y que comentábamos en el momento inicial del programa está afectando de alguna manera también a Venezuela. No es de una manera muy evidente, pero sí hay indicios de que el gobierno de Nicolás Maduro está resintiendo y está preocupado. En este Club de Prensa, hoy analizamos la situación de esta y otras noticias con Juan Carlos Hidalgo desde San José en Costa Rica y con Antonio de la Cruz. Y Antonio, precisamente acabas de publicar un artículo en el que haces precisamente el puente entre lo que sucedió en Cuba y lo que está aconteciendo en los últimos días en Venezuela. Quiero decirte también, para que nuestros televidentes sepan y no queramos ser recurrentes, que en el programa hemos hablado del hostigamiento a Guaidó de los últimos días y la detención de Freddy Guevara. Pero me parece interesante que elabores el punto de la conexión de lo que sucede en Cuba y de la preocupación que pueda estar generando eso en Miraflores. Cuando uno ve los eventos del domingo en Cuba, del domingo pasado, y vemos que, como hablamos, la región no se pronuncia de una manera con fuerza a favor de las protestas, de la libertad en Cuba, sino más bien en términos a pedirle al régimen de que entienda lo que está sucediendo y que está pidiendo los cubanos. Y el primer comunicado del Departamento de Estado es bien débil, la secretaria... Esa es una de las grandes críticas que le hacen a la administración Biden. Sí, ¿Por qué tardó 24 horas en sacar un comunicado? Muy débil. Entonces, ¿qué ocurre? 3 horas de cuando se convoca la marcha y sale Juan Guaidó, se une a ellos y busca y dice que es una lucha conjunta, una lucha que debemos tener, y se identifica. Y recordemos que a pesar de que él no tiene peso específico dentro de Venezuela, él es reconsiderado presidente interino por más de 30 países. Entonces, si lo vemos internacionalmente, es la opinión de un presidente reconocido por más de 30 países, entre Estados Unidos, Canadá. ¿Pero más de 30? No, casi 60. Sí, pero hoy la Unión Europea no lo llama presidente interino, ¿ok? Le cambió la figura. O sea, es como la bolsa que fluctúa, sí, el reconocimiento. pero los otros sí lo llaman presidente interino. Entonces tiene mucho peso en ese sentido. Que un presidente, para un sector, se haya pronunciado a favor. Eso debió haber puesto a los Castro o al régimen. Ese es un enemigo de la revolución. Y tuvo que haberle pedido al régimen de Maduro que hasta allí no podían tolerarlo. Y es cuando, para mí, dispara las alarmas, ¿verdad? El día siguiente, el lunes, y es cuando es buscado Guaidó, pero ellos siempre actúan en dos, Guaidó y su mano derecha. En ese momento la mano derecha es Freddy Guevara. Si recordemos, cuando él hizo la gira internacional, entró con su tío, ¿verdad? Que entró por Maiquetía, pusieron preso al tío, porque no lo pudieron tocar a él. Y él realmente se salva por las redes sociales, porque él actuó inmediatamente y se disparó todo un mecanismo internacional. Y a Maduro lo llamaron, según fuentes que tengo, le dijeron: no cometas ese error. Porque si él se lleva a Guaidó, cierra el juego. ¿Quién le llamó? No tengo el dato, pero gente dentro del propio gobierno del régimen de Maduro le dijeron: es un error muy fuerte. O sea, que dentro del mismo régimen hay divisiones en torno a las decisiones que se toman de hostigamiento a la oposición. Porque andan buscando una solución a través de las elecciones regionales. Si tú te llevas a Guaidó, tú trancas todas las posibilidades y se acaba ese juego de ir a unas elecciones regionales en noviembre, que es lo que apuesta un poco la comunidad internacional a través de Josep Borrell como canciller de la Unión Europea con las negociaciones en Noruega. Entonces, claro, por supuesto, se llevan a Guevara. Entonces,
ahí hay unas conexiones precisamente porque Guaidó cruza una línea roja, que es meterse dentro de Cuba y se convierte en un enemigo de la revolución a partir de ahí. ¿Cómo lo ves, Juan Carlos? No, claro, definitivamente hay una relación. Es interesante lo que señala Antonio de que de que Guaidó fuese el primer jefe de Estado nominal en las Américas en salir a condenar la represión en Cuba, y que esto entonces tuvo ese efecto de tratar de castigarlo de alguna manera. Aquí lo interesante entonces es cómo el régimen reveló un poco su plan, o sea, revela de que las elecciones regionales son todo un show montado para seguir dando una apariencia democrática, para seguir dando una apariencia de diálogo, cuando en realidad lo que existe siempre es un plan para mantener una dictadura que ya es una dictadura consolidada. El hecho de que por un momento el cálculo se les salió de las manos y entonces procedieron a intentar detener a Guaidó, debería demostrarle a propios extraños y principalmente a la comunidad internacional de que no hay buena fe de parte del régimen venezolano, y que lo que estamos es ante una dictadura que muy hábilmente hace este juego y lo hemos visto a lo largo de los años, de dar la apariencia de estar ya listo a negociar, listo a dar concesiones. Recordemos que a Freddy Guevara le habían dado un indulto y ya lo detuvieron otra vez, y que siempre hay actores internacionales, de buena fe algunos y de mala fe otros, que caen en ese juego, que ingenuamente se creen esos acercamientos, esas señales que envía el gobierno venezolano, pero que en realidad sabemos que todo es parte de un juego para mantener una dictadura. Interesante. Bueno. Está